Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad tenemos el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. Interesante figura la que tenemos el día de hoy, ¿no te parece? La figura que tenemos en este momento representa a un llamado Oni japonés, una criatura sobrenatural similar a un demonio de la cultura nipona. Hay que recordar que diversas culturas asiáticas, como China y Corea, existen criaturas similares a esta. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar específicamente de lo que es un Oni, sino más bien del tipo de ser sobrenatural al que pertenecen, los denominados yokai. La palabra yokai está formada por dos kanjis. El primero de ellos, yo, que significa, o en este caso, en esta palabra en particular, pudiera traducirse como calamidad, y el segundo kanji, llamado kai, que en este sentido vendría refiriéndose a una especie de aparición, dándonos tal vez un significado como una aparición que trae consigo una desgracia o una calamidad. Pero, en un sentido más práctico de esta palabra, pudiéramos referirnos a espectros o demonios del folclore nipono. El aspecto general de estas criaturas va desde lo más variado, pudiendo tener partes de animales, partes de un ser humano, o incluso algunas veces llegando a tener partes de ambos. Generalmente los yokai son físicamente más fuertes que un ser humano, y esto hace que muchas veces en diversos cuentos, leyendas o incluso en anime, estos actúen con cierta arrogancia sobre los seres humanos. Por obvias razones, estos seres generalmente no concuerdan con los valores humanos, lo que hace que en las diversas historias y leyendas entren inmediatamente en conflicto con estos. Estas criaturas generalmente evitan al hombre y prefieren vivir en lugares aislados o lejanos para evitar cualquier conflicto que lleva el relacionarse con el hombre. Sin embargo, en algunas narraciones o cuentos antiguos existen excepciones, llevando incluso buena relación con el ser humano e incluso logrando tener relaciones amorosas con estos, resultando en una especie de hibridación llamada Hannyo. Se considera que el periodo Muromachi, de aproximadamente el año 1338 al 1573, como el periodo más fértil en la representación de los yokais. Una de las representaciones más notables de este periodo es el llamado Hyakkyi-yagyo, traducido al español como el desfile nocturno de los 100 demonios, video que por cierto tenemos disponible en el canal, te invitamos a verlo. Hay una cosa que quisiera recalcar muchísimo en este video, y es que si hay algo que distingue muchísimo al folclore japonés, es su gran variedad de seres sobrenaturales, además de que la sociedad japonesa en los años de antaño era sumamente supersticiosa y tal vez aún lo sea en los tiempos actuales. Así como en Europa existió la famosa epidemia de hombres lobo y de vampirismo, en Japón, durante este periodo, el periodo Muromachi, y el siguiente periodo, llamado periodo Sengoku, conocido como el periodo de las guerras civiles de Japón, que concluye en el año 1615, la gente realmente creía en la existencia de estos seres. La creencia en lo sobrenatural era tan real que no se cuestionaba la existencia de demonios, de fantasmas o de cualquier situación inexplicable. De hecho,
existe un manga, posteriormente un anime, una serie de animación japonesa, que representa muy bien este periodo. ¿Alguna vez has visto la serie de Inuyasha? Esta serie de manga y anime tiene un título bastante peculiar, y es que traducido al español, pudiéramos referirnos a un cuento feudal del periodo Sengoku, y de hecho, hace referencia a la gran variedad de yokais y de cómo la gente en ese periodo creía realmente en la existencia de estos seres. Pero no nos adelantemos. El término yokai puede hacer referencia a cualquier monstruo o criatura sobrenatural de manera genérica. En este sentido, engloba desde animales, seres humanos que en algún momento dejaron de serlo, los llamados oni, los llamados tsukunogami, o incluso algunos seres que no entran en alguna categoría como tal. En el folclore japonés, diversos animales podían llegar a tener una especie de magia por sí mismos. No todos, pero sí algunos. De hecho, se decía que tenían la capacidad a veces de cambiar de forma, llegando incluso a imitar a los seres humanos, y en especial a las mujeres, y que además, en algunas ocasiones, llegaban a poder tener una familia con los seres humanos. En este caso, los animales más representativos eran los tanuki, una especie de perro mapache japonés, los zorros, las serpientes, los gatos e incluso los lobos podían llegar a convertirse en un yokai. En cuanto a los seres humanos, la situación se torna un poco más peculiar. Si bien es cierto que un yurei es el espíritu de un ser humano que se queda vagando en la tierra al momento del fallecimiento, debido a las emociones tan fuertes, se decía que una persona también se podía convertir en algo horrible y grotesco en el momento en que un espíritu maligno tomara posesión del alma de la persona. Otra de las categorías de yokai vendrían siendo los llamados oni, tal vez uno de los seres más famosos y más conocidos del folclore japonés. Se los representa similares a un ogro europeo, sin embargo, tienen unas características bastante peculiares. Para empezar, su piel puede ser de color rojo, azul, marrón o negro. Tienen dos grandes cuernos en la cabeza y una boca llena de afilados colmillos, además de que visten una especie de taparrabo hecha con la piel de un tigre. Esta última característica es muy influenciada tal vez de las creencias del país chino. Generalmente los oni llevan una especie de masa de hierro llamada kanabo, un arma tradicional japonesa, e incluso algunas veces pudieran llegar a tener una espada más grande que el promedio. Son seres malvados y se asocian generalmente con la región noreste del país de Japón. De hecho, un dato curioso, si fuiste niño en los 80s y 90s, tal vez llegaste a ver la serie de Dragon Ball Z. ¿Recuerdas a los Oni que se encontraban en el infierno? O incluso, si llegaste a ver Yu-Gi-Oh! O jugaste el juego de cartas, recordarás que existen varios Onis en el juego. La siguiente categoría de yokai me resulta bastante interesante y son los llamados Tsukumogami. Los Tsukumogami, que por sus kanjis, el primero significa literalmente adherir, el segundo, que tiene un significado de un estado o una condición de un objeto de estar perdido, y el tercero, que viene a significar alma, son objetos de una casa, objetos comunes u objetos de uso personal que cobran vida en su cumpleaños número 100. Esto parte de las tradiciones animistas de la creencia sintoísta, en la cual se dice que un objeto puede desarrollar una especie de alma al recibir la energía espiritual del dueño del objeto. Casi todos los Tsukumogami bien establecidos y con nombres bien reconocidos son creaciones existentes del periodo Edo. Existen otras dos palabras muy populares en la jerga japonesa y son la palabra obake
y la palabra bakemono. Sin embargo, estas son o tienden a usarse de manera muy general. Originalmente, estas dos palabras hacen referencia a seres vivos o seres sobrenaturales que tienen la capacidad de cambiar de forma. Sin embargo, en el uso común, cualquier aparición extraña puede ser referida como un obake o un bakemono, y de hecho, algunas veces estas palabras tienden a usarse como sinónimo de un yurei. Como última clasificación de yokai, tenemos los llamados hanyo, que son los híbridos entre seres humanos y yokai, según la mitología japonesa. Estos pueden ser producto de dos hanyo o producto de un yokai y un ser humano de forma directa. Generalmente tienen una apariencia casi humana, exceptuando algunos rasgos físicos de un yokai. ¿Te suena el caso de Inuyasha? Es el típico hanyo en un anime. Como otro ejemplo muy popular, tenemos los llamados dhampir del folclore europeo, que son producto de un vampiro y un ser humano. En este caso, el dhampir tiene todas las habilidades de un vampiro, pero ninguna de sus debilidades. ¿Te suena, por ejemplo, Blade, el cazador de vampiros? En este sentido, Blade vendría siendo un hanyo. Hay un caso muy interesante con los hanyo, y es que se dice que algunas veces los rasgos del yokai no son rasgos físicos, sino más bien son rasgos espirituales. Esto quiere decir que no todas las personas son capaces de verlos. Sin embargo, aspectos como el comportamiento, la forma de pensar e incluso algunas habilidades como el olfato, la audición o incluso la fuerza física hacen pensar y dan a conocer que esa persona no es del todo 100% humana. También se habla de los llamados hanyo por reencarnación, y es que según la filosofía budista, tanto los seres humanos como los yokai podemos reencarnar, y en este caso, un ser humano que en su anterior vida fue un yokai puede llegar a recibir por azares del destino su antigua fuerza o su antigua esencia, convirtiéndolo en un yokai, en un hanyo espiritual, aumentando considerablemente sus habilidades físicas. Por obvias razones, los hanyo por reencarnación no manifiestan cambios físicos. Algunas otras creencias relacionadas a estos seres dicen que si el hanyo es de sol o es de luna, dependiendo de las horas del día, manifestará sus características de yokai de manera física o no. Abe no Seimei, un antiguo onmyoji, practicante del Onmyodo, una antigua práctica esotérica y ocultista que fue influenciada de la cultura china en Japón. En la era Heian se llegó a decir que era un verdadero hanyo. El señor Seimei disfrutó de una vida larga y duradera y sin las peores enfermedades de su época, lo que contribuyó al origen de su leyenda. De hecho, se le puede categorizar o se le puede comparar al Merlín europeo, ya que existen muchísimas historias acerca de sus poderes y habilidades sobrenaturales. Además, que se decía que la madre de Seimei era un kitsune, un espíritu de un zorro. En Kioto se encuentra un santuario que el mismísimo emperador erigió en el lugar en el cual se encontraba la antigua casa de este onmyoji. En este lugar se celebra el festival de Seimei cada año durante el equinoccio de otoño. Una antigua leyenda cuenta que Seimei tenía un gran rival llamado Ashiya Doman. Se dice que Doman reta a Seimei en un duelo de adivinación para adivinar el contenido de una caja. La historia dice que previamente Doman había introducido 15 mandarinas en la caja. Sin embargo, al momento en el cual se le pregunta a Seimei qué es lo que había dentro de este le respondió
que habían 15 ratas dentro de la caja. Al momento de revelar el contenido, 15 ratas salieron de esta. ¿Realidad o ficción? Al menos para el emperador, estas cosas eran bastante reales, tanto así que erigió un templo en la antigua casa de los Myoji y lo convirtió en el primer Hangyo de manera oficial en todo Japón. Los monstruos y los seres sobrenaturales tal vez solo sean un reflejo de nuestros miedos, a los cuales buscamos darle nombre y rostro. ¿O tú qué piensas? Muchísimas gracias por ver este video y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente curiosidad. Se despide tu amigo, el desconocido.